Hoy en día cada vez más extranjeros llegan a China para estudiar, trabajar y vivir. Por ello, los temas que se discuten durante las dos sesiones no solo guardan relación con la vida de los chinos, sino que también llama la atención de muchos extranjeros que residen en este país asiático. En nuestro programa de hoy vamos a discutir sobre algunos de los temas que resultan más interesantes para los extranjeros que viven en China. Bienvenidos a Enfoque. Les presento nuestros invitados de hoy. Octavio Fernández, periodista y presentador de CGTN Español y tiene muchas experiencias de realizar coberturas de las dos sesiones. Bienvenido a Enfoque. Muchas gracias, Josepin, por la invitación. Gracias. Y señor Wang Lu, que es periodista de la Radio Internacional de China y también nuestro viejo amigo de Mucho Enfoque. gusto. Gracias, es un gran placer. Bueno, entonces, con motivo de la celebración de las dos sesiones, nuestra periodista Lucía Díaz entrevistó por la calle a algunos de los extranjeros que llevan ya un tiempo residiendo en China. Veamos cuáles son los temas que más les interesan. De entre los temas tratados en las sesiones de 2017, ¿cuáles considera o cuáles son para usted los que tienen más importancia? Yo creo que las medidas tomadas en respecto al medio ambiente y también la accesibilidad de los extranjeros a las plataformas de Internet chinas son las más importantes. En primer lugar, el medio ambiente, porque creo que es un tema que preocupa mucho a toda la población china y todo el mundo que vive en China. Y también, en segundo lugar, creo que se tendría que hablar un poco más sobre a la accesibilidad de los extranjeros en las plataformas de Internet, porque aún está un poco restringido a solamente la población china. When it comes to like environmental protection, because with environmental protection, especially here in Beijing and the northeastern part of China, I mean it's something that affects everybody. I think it's something that all of us could be are affected by, and something that we have seen solutions that the government has done in the past year to improve the pollution. Whether they try to cut cars on some days or they cut some of the polluting factories. But if they were to maybe do more of that coming up within the next year, we can probably actually see maybe a reduction in the air pollution and especially in the negative effects to our health. I think that China is a country that is developing very fast now, and it's one of the reasons why we're studying. And having a scholarship, I think that it's important to increase the relationship between my country and China, so that more people can have the opportunity to study in a country like this one. I'm really happy that I'm here. In the 9 years that I've lived in China, what has really changed is the technology or the focus and the push given to technology in China. China, I think, is the best country as far as digital payments are concerned, and the number of people that are using digital payments. Apart from this, if you look at the infrastructure, the 4G networks, the internet itself, I think it's all really good, and all this has come together, and it's really helped the citizens, including myself. Bien, como emprendedor residente en China desde hace ya unos 3 años y medio más o menos, la sección que más me interesa, la que más me repercute en mi día a día es la sección que habla de los negocios y la economía. El tema de aduanas, taxación y luego también el tema de rentas para almacenes o distribución a nivel de transporte es bastante caro a día de hoy. China actualmente se ha catalogado o se ha clasificado como la 5ª potencia del mundo en consumo de vino a nivel mundial. Entonces, espero que después de estas sesiones pues lleguen a un acuerdo para poder facilitar un poco el importe de vino, en este caso español, con una taxación más acotada o con vías más fáciles para poder importar producto al país. Bueno, fue una entrevista que hicimos por la calle a algunos extranjeros. Ellos han prestado atención a diferentes aspectos, por ejemplo, la contaminación, el comercio, la tecnología, entre todos. Octavio, ya llevas muchos años viviendo en China y dedicándose a la cobertura de las dos sesiones. ¿Estos temas también son los temas que le interesan durante estos años en su cobertura? Se tratan en las dos sesiones en la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En realidad abarcan todos y cada uno de los sectores del pueblo chino. Sí. Y desde luego, aquí en China, conforme pasa el tiempo, hay una cantidad de extranjeros cada vez mayor, los cuales pues
tienen ciertas necesidades. Algunas necesidades son iguales a los del pueblo chino, otras necesidades son más concretas para esta comunidad. Por supuesto, despierta la atención los temas que se están tratando en estas sesiones políticas, el medio ambiente, la capacidad para incorporarse, para abrir cuentas en plataformas por Internet. Todos son parte de la vida diaria, al igual que ocurre con los chinos. Sí, claro. Bueno, sin duda, algunos de los temas son realmente llamativos. Por ejemplo, no fue una sorpresa que uno de los entrevistados mencionó el tema de contaminación del aire, porque es realmente un problema que está afectando a cada uno que está viviendo en este país, no importa qué cargo tiene, a qué se dedica, cuándo gane y de qué país proviene, porque es un problema que afecta a nuestra vida, a nuestra salud. Por eso en estos últimos años también el gobierno y la sociedad se discuten mucho sobre este tema. Pero también alrededor de mí, algunos amigos extranjeros a mi alrededor también mencionó que ellos preocupan por este tema porque le gustan China, le gustan la vida de China, la cultura de China, pero también preocupan por este tema y a lo mejor algunos de sus vecinos o amigos quieren salir de este país. Entonces, ¿creen ustedes que esto ya es un problema muy grave para China y se ven algunas mejoras en este aspecto? A mi juicio creo que sí, este problema de contaminación del medio ambiente, no solo el aire, sino también, por ejemplo, el agua, la tierra, se ha convertido en un enfoque no solo de la sociedad china, sino también de casi todo el mundo. Porque cuando viene, por ejemplo, cuando viene smog, sale en todas las prensas, en todos los sitios web, estas fotos del smog de Beijing, por ejemplo, de Guangzhou o de otras ciudades de China. Pero de otro punto de vista vemos que ¿por qué tiene tantas coberturas? Porque es un caso que llama la atención de la gente, no solo del público, sino también del gobierno, sino también de las organizaciones no gubernamentales. Vemos que con esta atención hay cada vez más esfuerzos dedicados al tratamiento de la contaminación. Por ejemplo, vemos que estos años se ha establecido un sistema de alerta muy completa para pronosticar de esta posibilidad de contaminación. Con este sistema, algunos gobiernos locales ya pueden tomar acciones antes de que lleguen a estas peores condiciones climáticas para controlar, para reducir la emisión de la contaminación. Y para los ciudadanos que residen en ciudades también puede tener más cuidado tanto de su salud como de su vida cotidiana, por ejemplo, reducir el círculo de vehículos, reducir el uso de carbón para las zonas rurales. Y vemos que aunque la contaminación tiene varias razones, pero con esta atención, tengo la confianza de que esto se resuelve poco a poco. Sí, claro. ¿Y también tiene esa confianza? Es un problema que es evidente, no se puede tapar el sol con un dedo. Es un problema que ya tenemos y que hemos estado respirando durante bastantes años. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo han habido cambios. No tenemos por qué poner en cuestionamiento todos los informes que se han ofrecido a la población sobre las mejoras que se han dado. Hay un problema y es que la población está hipersensible hacia el problema de la contaminación. Es cierto. Y ese es uno de los problemas que permea. Y no importa qué tan rápido o qué tan certero sea el combate que se hace contra este problema que es la contaminación. Las personas ya están hipersensibles. Entonces, quizás desde el punto de vista cualitativo se ha reducido el problema, pero las personas ya no lo notan. Lo único que notan las personas es que hay un problema, que se ve, que se hace más acucioso en invierno y desde el punto de vista de muchas personas no ha habido
la atención suficiente, a pesar de que se le está dando una atención. Repito, no se puede tapar el sol con un dedo, se tiene que atender este tipo de problemas, pero debido a la hipersensibilidad de las personas, es muy difícil notar y sentir el cambio a nivel de la población. Sí, es cierto. Por ejemplo, por las cifras, se nota los cambios. En 2016, según el jefe del Departamento del Medio Ambiente, en 2016 esa densidad promedio de PM2.5 ha bajado 6% y los días de buen tiempo en todo el año pasado ha aumentado 2.1%. Pues por las cifras sí está mejorando, pero yo creo que no podemos dejar satisfacer con las notas, con las cifras, sino que hay que hacer que la gente se nota, y eso es una acción del tiempo, porque la formación de la contaminación no es de día a noche, y su resolución tampoco puede ser tan rápido. Entonces, ¿cree usted que todavía existen muchos desafíos en el momento de enfrentar este problema? Tenemos un sistema legal que se está ampliando cada vez más para desalentar a las industrias al hecho de emitir elementos contaminantes. Sí. ¿Cuál es el gran problema y el gran reto? El gran reto no es la aprobación de leyes, el gran reto es la aplicación de las leyes para hacer que se valgan. Eso es lo más importante. Sí. No se trata de llenarse de leyes, lo más importante es aplicarlas y hacer que esas leyes se valgan para reducir el problema de la contaminación. Otro de los temas es cambiar gradualmente la matriz industrial de este país, de algunas zonas. Es una matriz industrial que tiene como base el carbón. Sí. La reconversión es costosa, pero se tiene que hacer énfasis en la conversión de la matriz industrial. De lo contrario, va a haber dos opciones: o la cancelación de la noche a la mañana de muchas empresas para que se solucione el problema de la contaminación, o paliativos que pueden durar durante muchos años. Sí, siempre es un dolor en la opción de controlar o resolver el problema de contaminación y lograr un desarrollo en la economía, porque a veces se choque, pero es un proceso que el país tiene que enfrentar, tiene que pasar. Sobre todo nosotros estamos en este proceso de ingreso medio, y su estructura de la economía también es necesario que se cambie. Entonces, para usted, ¿cree que los desafíos son superables? Creo que lo que ha dicho Octavio es de legislación, es muy importante, porque ya tenemos un sistema bastante completo de legislación relacionado con la protección del medio ambiente. Sí. Pero lo más importante es cómo aplicarlo. Y vemos que en el año pasado, porque la nueva ley de protección medioambiental se aprobó en 2015, y el año pasado fue un año muy importante para su aplicación, porque es el primer año entero de su aplicación, y todo el mundo está observando si la administración tiene esta dedicación de aplicarlo estrictamente según la ley, y vemos que el resultado es bastante satisfactorio, porque el año pasado, según se calcula, hay billones de yuanes de castigo, de multas para las empresas que violan la ley de protección medioambiental. Sí. De este resultado vemos la dedicación, es proteger a las empresas que respetan la ley, que respetan el medio ambiente, y luego castigar severamente a las empresas que violan la ley, que violan la salud de la gente. Sí. Y esta ley da un arma a las administraciones de diferentes niveles. De esta forma creo que se va a cambiar de raíz este problema de contaminación. Sí, yo creo que ahora China está cada vez más abierta y está tratando de atraer más talentos internacionales. Entonces, hay que mejorar en diferentes aspectos. Por una parte, el ambiente, ¿no? Porque ellos vienen aquí, tienen que pensar su propia salud. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, en la entrevista previa hay uno que mencionó la accesibilidad de los extranjeros a las plataformas de Internet. Algunos piensan que
algunas plataformas todavía se puede registrar con tarjeta de identidad y no sirve el pasaporte. Es un fenómeno que como un chino no pensaba, no me ha dado cuenta de esto. Pero, Octavio, ¿comparte sensación? ¿Y qué piensa? Claro, China se está desarrollando y por supuesto que necesita de enfoques distintos para mantener este crecimiento que se está dando y los extranjeros lo pueden dar. Pero mientras más crece, más necesidades se crean y son grupos de personas que residen temporalmente durante muchos años y que por esa misma razón tienen o llegan a tener las mismas necesidades que una persona local. Como tú bien mencionas, hay muchos casos que desde el punto de vista de los chinos no llegan a contemplar, como por ejemplo la necesidad de una tarjeta para el registro en plataformas. Otro de los temas que me resulta muy importante, que quizás es superficial, pero es muy importante. La mayoría de los nombres extranjeros son muchísimo más largos que los nombres chinos. Es cierto. Y esto es un pequeño detalle al momento de meter esos nombres en los sistemas. Independientemente de que ya se pueda utilizar el pasaporte para registrarse en determinados lugares, los nombres siguen siendo muy largos porque los sistemas están pensados para los nombres chinos. Sí. Y eso es un problema que tiene que cambiarse porque es un problema que existe en los bancos, por ejemplo. Obviamente, si los extranjeros están aquí, necesitan una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria necesita un nombre oficial. Y si el nombre oficial tiene que recortarse, entonces deja de ser oficial. Sí, yo creo que ahora China ya está prestando atención porque ellos quieren que más extranjeros lleguen a China para ser parte de la construcción de este país. ¿Cuál es su observación en este aspecto? Creo que, como ha dicho Octavio, el nombre es una detalle pequeñita, pero vemos que todavía hace falta mejorar el nivel de internacionalización de todos los ámbitos de la sociedad china. Pero este proceso de internacionalización es un proceso gradual. Vemos que antes llamamos a los extranjeros que vienen a China como expertos, son élites. Pero hoy en día, con estas aplicaciones de más facilidad para la entrada y subida en China, los extranjeros ya pueden disfrutar varios servicios iguales. Como con esta tarjeta verde puede obtener más, más servicios sociales o nacionales como los chinos. Creo que eso es un avance importante que la administración está cambiando su idea frente a este proceso de internacionalización. Tiene una postura más abierta y con esta postura, con esta dedicación, se puede descubrir más detalles en la vida y se puede resolverlo fácilmente. Sí, sobre esta tarjeta verde versión china, China comenzó a emitir esta tarjeta desde 2004, pero según cifras hasta el año 2013 solo ha emitido un poco más de 7.000 tarjetas a los extranjeros. Esta tarjeta es considerada como la tarjeta verde más difícil de conseguir en todo el mundo. Entonces, mucha gente piensa que pues, esa tarjeta era algo como certificado de honor a los extranjeros, a los que han contribuido mucho a este país. Pero hace poco tiempo el país ha tomado la decisión de hacer unas reformas en este aspecto. Por ejemplo, facilitar a que los extranjeros a conseguir esta tarjeta, a solicitar esta tarjeta. ¿Creen ustedes que este cambio, esta reforma es radical? A mi juicio creo que es muy importante es un cambio o es una reforma de la idea de tratamiento a los extranjeros que vienen a China. Antes, por ejemplo, hay restricciones para otorgar una tarjeta verde. Solo se da a los profesores, a los científicos, a los empresarios de alto nivel, pero creo que con esta reforma, con este cambio de idea, esta tarjeta verde se va a cambiar a simplemente una identidad para los extranjeros que residen aquí en China. Puede venir, por ejemplo, un estudiante que tiene
es un salario intermedio. Por ejemplo, si quieres solo trabajar aquí como un empleado normal, también puedes solicitar una tarjeta verde para facilitar tu vida. Con esta cobertura más amplia, sin duda se va a tener más envío, más otorga de esta tarjeta verde y también mejorará los servicios de todo campo para los extranjeros. Sí. ¿Y Octavio? Obviamente, China siempre ha tenido una política migratoria bastante clara hacia lo que son los extranjeros. La política migratoria hacia los extranjeros está cambiando. Es una política migratoria que se está desarrollando con mucho cuidado. Este es un país de 1.400 millones de habitantes. Son muchas las personas que viven aquí. Y por tal razón, este no es un país que invita a la inmigración, porque son demasiados los chinos que ya existen aquí. Pero es una migración muy selectiva, es una migración de un grupo de extranjeros que necesita el país y que puede aportar algo hacia la población. De tal forma que estas tarjetas verdes, desde luego, han proliferado, han crecido. No van a la par de la cantidad de extranjeros que viven aquí en China. Entonces, se vuelve una emisión de tarjetas para un grupo selectivo que puede tener un rango bastante amplio. Científicos nucleares, principalmente las ciencias duras. Esos son el grupo que está adquiriendo, está recibiendo este tipo de tarjetas. Pero bueno, el número de extranjeros y los sectores en los que estos extranjeros viven y se incorporan en la ciudad son bastante amplias. Creo que el número de tarjetas debe aumentar. Sí, bueno, yo creo que ahora en China no solamente existen los expertos internacionales, sino que en muchos otros sectores, por ejemplo, empresarios, inversores. Por eso en la entrevista que hicimos también hay uno, yo creo que es de España, ¿no? Mencionó sobre la facilidad de importación de vinos españoles, mencionando de los temas como taxación, rentas para almacenes, entre otros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que es un problema? Ahorita estamos a punto de entrar en un proceso político que es muy importante, son las 2 sesiones políticas. Y en esas 2 sesiones políticas se hablan temas que interés para una comunidad que está colaborando. El tema de los tratados de libre comercio, por ejemplo, cómo China va a desplegar sus relaciones internacionales con otros países, en qué aspectos va a ser económico. No solo tenemos expertos extranjeros, también tenemos inversores que necesitan conocer de primera mano cuál va a ser la política económica que se va a seguir, cuál va a ser la tendencia, cuáles son las relaciones y la postura diplomática que se va a seguir para las zonas de libre comercio, por ejemplo. Esto, por supuesto, que despierta el interés de esas personas que tienen un interés económico y de colaborar. Es un beneficio compartido tanto por extranjeros como chinos, pero para ello se necesita información. Sí, claro. Por eso yo creo que para muchos capitales extranjeros que tienen interés de hacer inversiones o hacer negocios en China, ellos quieren saber si este mercado es suficientemente estable y abierto. Claro, la economía de China siempre ha estado relativamente estable comparado con la situación mundial, porque vemos que en un mundo de hoy en día varias economías desarrolladas se enfrentan cada vez más desafíos, desafío económico, desafío político, todo esto son problemas muy severos, pero frente a estas dificultades, aunque el incremento de PIB de China se ha desacelerado en 2 dígitos por ejemplo, a 6,9 o algo así, pero efectivamente todavía es una cifra relativamente estable y alta, porque el volumen de la economía china ya es mucho más grande que hace 10 años. Y con este crecimiento demuestra la dedicación, el deseo y, más importante, la capacidad de China de manejar bien su economía. Sí. Y con esta estabilidad, sin duda, es una contribución
es una, digamos, es un pilar importante del desarrollo estable de la economía china. El proceso de desarrollo de China ha entrado en una nueva fase. De lo interior se necesita la transformación del modelo de desarrollo económico. En cuanto hacia el exterior se necesita más apertura, la profundización y la ampliación de la apertura. ¿Cómo es la profundización de la apertura hacia el exterior? Que la apertura debe llegar a todos los sectores de China. Por ejemplo, antes al hablar de la apertura solo se limita, por ejemplo, en las ciudades más desarrolladas. Pero hablar de la profundización debe ser que todo el país está dispuesto a ofrecer puestos, a ofrecer servicios, a acoger extranjeros. De esta forma, de digamos, ese proceso de internacionalización más acelerado y más profundizado, construirá una economía más estable, más abierta y sin duda se resolverá esta desconfianza de algunos países o de alguna gente del futuro de desarrollo de China. Hemos hablado sobre la apertura de este mercado y al hablar de esto, algunos extranjeros también estaban prestando la atención sobre una cosa que es la zona experimental de libre comercio. La primera zona fue establecida en Shanghái en 2013 y posteriormente se han establecido varios. Hasta ahora, dentro de poco se va a abrir más, llegando a 11 zonas. Entonces, yo se está pensando que es una cosa que está ayudando a la apertura de China. Por supuesto, es una forma que es sistemática, por supuesto. Se crea una zona experimental en donde se invita y se da una gran libertad para crear intereses, para invitar a empresarios a crear intereses e innovar. Desde luego, esto es únicamente la primera parte. Hay una gran flexibilización para su campo de acción. Pero esto es la primera parte. La segunda parte es una vez que ya se ha creado un interés y que ya se han fortalecido empresarios, comienza una legislación cada vez más clara para orientar lo que está ocurriendo en el mercado. Desde luego, no se trata de controlar, se trata de orientar las dinámicas económicas que están surgiendo dentro de esas zonas económicas. Primero se invita a empresarios, a emprendedores, a innovar y posteriormente comienza a orientarse por medio de un sistema de regulación, un sistema legal. Sí, sí. ¿Y cuál es su observación? ¿Creen que ahora ya hay algunas experiencias muy buenas que se pueden aplicar en todo el mundo en cuanto a la apertura? Sí, claro. Vemos que, aunque se llama zona de libre comercio, zona experimental de libre comercio, pero en mi opinión, esta zona sirve para experimentos o reformas de la forma de administración del gobierno chino. Vemos que una de las políticas más núcleos de esta zona se trata de la llamada lista negativa. Con esta lista negativa puede hacer todas las cosas que no está incluida en esta lista. Sí. Es una, digamos, es una decisión muy importante porque es una lista para proteger a la gente que respeta a las leyes. Puede tener más liberación en abrir negocios e introducir productos sin la preocupación de, por ejemplo, de necesitar correr varias veces a diferentes departamentos para pedir permisos de todo tipo. Ahora ya no existe este costo de tiempo y costo de recursos humanos en esta zona. Es un avance muy importante. Y vemos que con este resultado positivo, el gobierno chino, por ejemplo, el Consejo de Estado, también está promoviendo estas políticas de las listas de poderes. Creo que es otro tipo de lista negativa, que limitar los poderes del gobierno dentro de un esquema y luego con esta flexibilización puede tener más vitalidad en el desarrollo económico. Sí, entonces con la limitación del tiempo yo creo que no podemos hablar de muchas más cosas interesantes, posiblemente interesantes para los extranjeros y sin duda en las dos sesiones cada vez va a haber más temas de discusión que están relacionados con los intereses de los extranjeros. Miren.